Hola amigos, aquí estamos en un episodio más, en esta ocasión el número 19 de la serie El Sofá en el canal de YouTube de la Facultad de Teología de Asambleas de Dios. Y hoy nos encontramos con el pastor Marco Zapata. Marco es un amigo, es pastor de la Iglesia, Buenas Noticias de Lugo y también presidente de la Alianza Evangélica Española. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado y poder tener esta conversación privada que vamos a tener. Eso esperamos, que sea privada, como él dice. Muy bien, Marcos, queremos aprovecharte y hoy queremos tocar un tema que está sin duda de actualidad. Queremos hablar del cansancio y me pregunto, ¿por qué en la era de la tecnología, los avances, por qué en este momento precisamente de desarrollo, ¿no? de la humanidad, las sociedades, hay tanta gente cansada? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que la tecnología ha facilitado mucho la vida de la gente en muchos aspectos, ¿no? Podemos abrir puertas a distancia, podemos, desde Ujú. una cosa tan sencilla como el control remoto de una televisión, que yo recuerdo que el control remoto de la televisión, cuando yo era niño era yo, Era yo. me decían mis hermanos mayores, levántate, cambia de canal, ¿no? Cambia. Eso, bueno, es una cosa anecdótica, pero nos ha facilitado todo. El móvil, hoy tenemos en un móvil, tenemos todo, todo, desde el conocimiento hasta las compras, el acceso a todo. Pero es precisamente el cansancio se produce por esa hiperconectividad, es decir, estamos hiperconectados y no podemos estar fuera, es decir, no hay una disociación de nuestra vida natural porque eso se ha Ujú. integrado en nuestra vida natural. Y eso hace que al no poder separarnos de esa tecnología, la tecnología ha invadido nuestros espacios, incluido el espacio del descanso. Ya no se descansa, ya no se duerme. Fíjate, el Instituto Americano para el Sueño hace un estudio y dice que solo el 40% de los americanos duerme bien, el 60% dice que no. Ellos expanden eso al resto del mundo, Mm. diciendo que en el mundo se duerme menos de 6 horas al día, cuando lo prudente está entre 7 y 9. Entonces, independientemente de que nosotros tengamos una tecnología de alto nivel, esa tecnología nos está impidiendo el descanso correcto, el descanso que debíamos de tener. Cuando nuestro Dios, fíjate, en la Biblia habla de que debemos de descansar por principio, no por el hecho de que estemos cansados, que es una cosa distinta. Dios no estaba cansado y descansó. Sí. ¿Por qué descansa Dios? Porque tiene que dejar un principio establecido. Tienes que descansar aunque no estés cansado. Porque el descanso es para recuperar nuestras fuerzas. Bueno, de hecho, fíjate, en la creación, lo único creado que descansa es el hombre. El mar no descansa. Los árboles no descansan. Los animales no da lo mismo que sea lunes, martes que domingo. Están todos los días, hacen lo mismo. Producen. Es decir, lo único que nos diferencia del resto de la creación, el único elemento distintivo, en el sentido de creativo, es el descanso. Después está la imagen de Dios que está en nosotros, ¿no? Entonces, precisamente en este momento de hiperconectividad, esa hiperconectividad es lo que produce uno de los mayores elementos de agotamiento, de cansancio, incluso entre aquellos que no habían de estar tan cansados como son los jóvenes, los adolescentes. Ujú. Qué interesante. Marco, entonces, a ver, ¿se trataría entonces de que estamos quebrantando algún principio? Porque muy categórica la palabra estableciendo el descanso como dice. Entonces estamos hablando de algo grave, algo que no es poca cosa, ¿no? Sí, está quebrantándose. Nadie en su sano juicio diría, bueno, hoy, hoy me salto el mandamiento de que voy a ser fiel a mi esposa, hoy voy a adulterar. Nadie. Nadie dice, bueno, está bien mentir o está bien robar. Sin embargo, asumimos, incluso en círculos evangélicos, con mucha naturalidad que tú te saltes tu día de descanso, sea el día que sea, ¿de acuerdo? El día que tú has decidido para descanso, dice, ah, pues como has decidido descansar, hoy te puedo robar tu tiempo porque necesito de tu tiempo para que trabajes, para que produzcas. Fíjate, precisamente la trampa viene por el concepto de que al estar hiperconectados,
entre los amigos, incluso a veces en la iglesia, a veces en la empresa, hay una expectativa de hiperproductividad. Como ya no tienes tiempo de descanso, incluso tu tiempo de descanso, que es tu casa, cuando llegas, que tienes una reunión de Zoom a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, se espera, es más, se espera con una expectativa real de que estés hiperproduciendo. Debes de producir lo mismo o más que antes. Entonces esas expectativas de hiperproductividad nosotros las asumimos como correctas, nos dan valor, nos elevan nuestro valor, en el sentido de que si yo produzco, si yo sirvo, si yo hago más, entonces debo ser más valioso para Dios, ¿no? Es una trampa total, porque no es lo que Dios nos está pidiendo, pero es lo que pide nuestro entorno, a veces nuestros propios consiervos. Entonces, es un pecado, y su pecado real, saltarse el día de descanso. Si yo no descanso, fíjate, incluso como pastor, yo me he encontrado que he llegado el domingo después de una semana terrible de servicio, de trabajo. He llegado el domingo a ministrar a la iglesia extenuado, agotado. Y Dios en su misericordia, ya no creo que ni siquiera en su gracia, en su misericordia, por amor a la gente, me ha usado. Pero eso no es la voluntad de Dios. Yo no puedo ministrar desde el déficit. Yo no puedo ministrar desde el agotamiento. Yo debo de ministrar desde las fuerzas renovadas, desde el encuentro con Dios, desde el tiempo de refresco, de renovación. Citábamos en un encuentro que organizábamos para cuidado pastoral y de misioneros el texto del Salmo 68, Salmo 68 que dice, verso 8, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Pero antes dice, abundante lluvia tú esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Tú no puedes llegar exhausto. Es decir, por eso el romper el principio del descanso es terrible. Y fíjate, y perdona que me extienda tanto, pero a veces decimos, bueno, el descanso del ministro es el lunes. Bien, el descanso del ministro es el lunes, pero ¿cuándo es su reposo? Son dos cosas distintas. El descanso es el descanso físico, donde una persona que sirve a Dios, pues también tiene que tener un día libre para poder ir a hacer la compra, para poder solucionar sus asuntos personales y a lo mejor físicamente descansar. Pero ¿y el día de reposo? El día de reposo es otra cosa. El día de reposo es cuando tú puedes separar un tiempo para buscar a Dios, para encontrarte con Dios, sin los ruidos externos, sin las demandas y las expectativas de productividad extra. Yo siempre recomiendo a las personas que pueda aconsejar que descansen el lunes, pero que tomen el viernes, porque el sábado a veces ya es día de ministerio también, el viernes como día de reposo. Si no puede ser el viernes, el jueves, pero acercándose al fin de semana, acercándose al domingo, tiene que haber un tiempo de una persona tiene que tener un encuentro significativo con Jesús. Tú no puedes ministrar sin un encuentro significativo con Jesús. Porque entonces llegas agotado, llegas estresado, llegas con que las demandas del ministerio son tantas que a veces no has escuchado fielmente a Dios. No lo escuchas, no afinas tu oído con la voz de Dios. Y todo viene como decía, esa hiperconectividad te lleva a una demanda de hiperproductividad y estamos perdidos. Entonces, el día de descanso es obligatorio, normativo y nos separa del resto de la creación. Marco, escuchándote, habría que revisar el balance entre ser y hacer, quizá en el ministerio. Bueno, está muy bien traída esa pregunta. Hay una tensión entre el ser y el hacer. Ya ha habido ministros y teólogos que han trabajado este asunto, donde la identidad nuestra está puesta en el que hacemos, sobre todo para buscar la aprobación del entorno que nos rodea, ¿no? Todos somos hijos del reconocimiento, todos necesitamos que alguien nos diga bien hecho. El problema es cuando eso se convierte en nuestra comida del alma, cuando necesitamos alimentarnos de eso. Entonces procuramos hacer para poder agradar a aquellos que nos rodean. El problema es que pensamos que así es con Dios, que si yo estoy haciendo, Dios está más contento conmigo.
Y no es que eso que signifique yo no voy a validar aquí la vagancia, es decir, no estoy hablando de eso, porque el apóstol Pablo era claro, el que no trabaja, que no come, ¿no? Incluso en aquella parábola de los talentos, el Señor le dice siervo malo y negligente, pero no porque no produjese en sí, sino porque ni siquiera había trabajado, había escondido el talento y punto y final, no había hecho nada al respecto. Entonces no estamos validando aquí la vagancia, no se trata de eso. Lo que estamos hablando es un asunto de identidad, como bien vemos en el hijo pródigo, ¿no? Es decir, el hijo pródigo llega a un punto donde su valía está puesta en el trabajo. Tal vez mi padre me acoja como un jornalero. Los jornaleros no vivían en la casa, ¿eh? Simplemente pedía trabajo. Es decir, ya había perdido su identidad como hijo. Y el padre lo acaba recibiendo como un hijo, cuando él esperaba, su expectativa máxima era la de un jornalero que iría a trabajar eventualmente cuando le llamasen. Entonces, sí hay una crisis entre el hacer y el ser. Por eso ese ser hijo de Dios me lleva a hacer las obras consecuentes de quien soy. Entonces eso yo creo que es algo muy sencillo de entender, muy clásico, pero es una trampa. Yo no sé si a veces cuando elogiamos las personas que tienen una vida aparentemente muy productiva, no estamos también haciendo un mal a los hermanos, a estudiantes, a jóvenes. Elogiamos el que lleva 3 meses sin ir a su casa a causa del ministerio, el que está en muchísimas actividades y a lo mejor no elogiamos al que sabe descansar, porque así produce y ministra, ¿no? Bueno, todo depende de la generación en la que seamos. Nuestra generación es una generación donde se ha valorado que el sacrificio personal a costa, porque no es el personal, cuando decimos personal hay otro sacrificio detrás, que en mi caso es una esposa, son unos hijos. Yo puedo sacrificar mi tiempo personal de lectura o de que si quiero hacer deporte, lo que sea, pero es a costa de otras personas. Eso se valora como algo estupendo y grandioso. Las nuevas generaciones ya no es así. Hay un cambio de pensamiento, un cambio, casi es una cosmovisión nueva a partir de todo, bueno, a partir sobre todo de finales de los 80 hasta ahora, ¿no? Que es cuando se tipifica un cambio social y un cambio de cosmovisión, y después con la caída de las Torres Gemelas que empieza una nueva etapa en la historia, ¿no? Empieza una nueva etapa en la historia. Todo lo que se llama el posmodernismo y todo lo que vino después del posmodernismo, que ya empieza en los 80. Entonces, ahí no, ahí se empieza a valorar de otra manera las cosas. Entonces, a la gente joven, tú le dices, tienes que hacer, y dice, no, es mi descanso, no lo hago. Y mi generación se siente se siente como ofendida, es decir, ¿cómo no encajo? Hay que hacerlo por el Señor, hay que hacerlo por la obra. Entonces, hay la trampa de no elogiar, la otra trampa es no elogiar el sacrificio. El sacrificio personal debe ser elogiado siempre y cuando en ese altar del sacrificio personal no se ponga a tu familia, a tus hijos, a tu propia salud. Sí. David Brainerd, que fue un hombre que, siendo muy joven, predicó entre los indios americanos y predicó el evangelio, hubo un pequeño avivamiento, pero los que le acompañaban decían, David, no puedes seguir así, estás débil, no puedes seguir. Y él siguió y murió jovencito. Y el dicho es, se acabó, él decía, cuando muera el caballo se acabó la obra. Y se murió muy joven por una falta de cuidado. Es decir, la historia de David Brainerd, anecdóticamente, cuando la lees en los libros de misiones, se exalta como alguien que entregó su vida por el evangelio. Sin embargo, si él se hubiera cuidado, tal vez hubiera vivido muchos más años siendo productivo para la obra de Dios. Ahora bien, parece que estoy como siendo antagónico lo que digo. Lo que es cierto que cuando un joven, por ejemplo, estudia, se sacrifica, yo estudié y trabajé. Entonces, cuando hay un sobreesfuerzo, cuando ves que alguien que renuncia a unas cosas buenas porque pone su objetivo en otras cosas mejores, yo creo que un joven que acaba sus estudios, que acaba un doctorado, que acaba una licenciatura, un grado, hay que elogiarlo, porque la autoridad viene
hay una autoridad que viene dada por Dios, hay una autoridad que viene por una posición, pero una autoridad que viene por las obras terminadas. Cuando tú has terminado un trayecto, un proyecto, eso te genera una autoridad. No es lo mismo un joven que ha estudiado y se ha formado sacrificándose, esforzándose, porque el que no lo hace porque no tiene capacidad de controlar sus impulsos. Fíjate, perdón, bueno, ahora te hablo de otra cosa, pero unas cosas, yo trabajé durante muchos años como director de centros de menores, de estos centros de menores que últimamente escuchamos que los jóvenes mataron a una chica. Yo fui director de ese tipo de centros, ¿no? Uno de los indicadores de mayor problema en los jóvenes es que no son capaces de, es decir, no son capaces de renunciar a un deseo actual en pro de una mejora en el futuro. Es decir, lo quieren ya. Y como lo quieren ya, y han sido así desde niños, nadie les negó nada, son incapaces de renunciar a nada. Véase, un joven que está estudiando el bachiller o está estudiando la ESO y le llaman al teléfono y le dicen, oye, vamos a jugar una partida de fútbol, ¿vienes? Pero él al día siguiente tiene examen. No es capaz de decir que no. No es capaz de negarse a sí mismo, sacrificarse por un bien mayor. Entonces no puede, se va a jugar a fútbol y suspende. Si otro joven estudia, se niega a sí mismo, dice que no, ¿tenemos que reconocerlo y premiarlo? Sí. Entonces, la pregunta me alargué mucho contestándola, pero hay que buscar los puntos de equilibrio. Hay que reconocer el sacrificio de aquellos que luchan por llegar a algo que quieren, un premio mayor, y al mismo tiempo no hay que reconocer a aquellos que se sacrifican sacrificando su familia, sus hijos y su propia salud. Tenemos que enseñar a la nueva generación a buscar el equilibrio correcto. Ese equilibrio entre la cultura del esfuerzo sabiendo guardar el principio del descanso. Qué interesante. Marcos, quiero cambiar de tema contigo porque hay un tema que lógicamente está a la orden del día, como es la salud mental. La cultura del culto al cuerpo, el hombre en el centro de nuevo. Qué interesante que ha venido, o quizás ya existía, pero ha venido esto de una manera impresionante a copar gran parte de los temas de salud, los temas políticos, médicos, económicos, sociales. La salud mental ahora es un término que está a la orden del día. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que es positivo, en un sentido que saliera a la luz todo el concepto de salud mental, ¿no? Porque eso obliga a las administraciones públicas a generar recursos para la atención. Yo que he trabajado siempre en el ámbito infanto-juvenil, es un ámbito donde no tenemos recursos para la salud mental de chavales que están muy mal, que están pasando crisis psiquiátricas, psicológicas, y no había recursos. Todo esto ha ayudado a que, digamos, las administraciones pongan su foco en esto y dediquen recursos. Ahora, ¿de dónde viene este avivamiento de crisis de salud mental? Volvemos al principio. Una sociedad hiperconectada tiene sus efectos negativos. Uno de ellos tiene que ver con la salud mental. Es decir, porque se produce una disociación. Una cosa es lo que vivo en Internet y otra cosa es lo que vivo en la realidad. Solo hay que ver esos filtros que se usan, ¿no? Personas que tienen arrugas o que tienen granos en la cara, ponen un filtro y son guapísimos y son... Yo tengo que buscarme uno de esos, por cierto. Aún no sé cómo funciona. Entonces, a ver si hace algo. Aunque a estas alturas de la vida ya no vale la pena. No vale la pena. Pero se produce esa disociación entre la realidad y lo deseable, lo que yo deseara ser y lo que realmente estoy viviendo. Y entonces ahí vienen todos los estados de ansiedad, se multiplica la depresión. Pero fíjate, cuando ves los estudios de la Organización Mundial de la Salud que hablan sobre todo de las crisis de salud mental, la razón principal por que las personas tienen problemas de salud mental es por falta de un entorno que les conecte. Es decir, por falta de pertenencia. No hay pertenencia a un grupo contenedor. El hombre siempre ha estado buscando el sentido de pertenencia. Cuando se han hecho estadísticas de la felicidad en la Europa occidental,
¿qué es lo que te hace feliz? Uno pensaría, ¿cuáles son los parámetros de la felicidad principales? Uno diría, bueno, pues tener dinero, el principal. No, no es el principal. Ni la estabilidad económica. Y diré, bueno, eso sería lo que le votó la gente. No, pues está claro, el amor. Tampoco. Ni siquiera la gente pone lo que es el amor. Fíjate, el parámetro principal por el cual las personas dicen que son felices es tener amigos. Es decir, tengo un grupo de gente a la que pertenezco. El sentido de pertenencia. En España en concreto, cuando hablas de los valores que le dan sentido al español y dice, ¿cuáles son los valores principales para un español? Hay estudios del Instituto Nacional de Estadística. El valor principal que un español tiene dentro de sus principios y de su, digamos, de eso, perdón que me repita, ¿no? De sus valores es la familia. Es decir, tener una familia estable. Todo habla de lo mismo, un lugar de pertenencia. ¿Dónde ves los mayores índices de fracaso en la salud mental? Donde no hay esos lugares contenedores, ese grupo de amigos, la familia, o en nuestro caso. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos un campo amplísimo de trabajo, donde la iglesia, no una macro iglesia, donde sigue siendo una persona casi sin nombres, sin apellidos, donde se reúnen muchas personas y nadie te conoce, sino una iglesia que sea capaz de estructurarse en pequeñas comunidades de fe donde perteneces, donde eres alguien. Eso es una salvaguarda para la salud mental. Quitando los posibles desequilibrios de tipo médico que podamos tener, ¿no? O problemas químicos en nuestro cerebro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa salud mental que está habiendo ahora mismo, que es casi es una pandemia. Y perdón, hay como dos asociaciones en España de psicología o de psiquiatría. Una habla de que el 25% de la población española tiene problemas de tipo psiquiátrico. El otro dice, no exageres, 25% no, el 50%. Entonces otros dicen, cuando hablamos de ansiedad, de depresión, de angustia, somos el país, creo que es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ahí la iglesia tiene un campo de acción. No exclusivamente en nuestra predicación, sino nuestra forma de vivencia de lo que es la fe. Y esto es clave, esto es clave. Qué interesante, porque es terrible que la primera causa de muerte no natural sea el suicidio en España. No sé si esto es una pandemia y hemos abierto los ojos a esta realidad todavía. Y fíjate, desde la Alianza Evangélica Española, que yo tengo el honor de presidir, cuando fue la pandemia, justo hoy, hace 5 años que se decretó el estado de pandemia, aunque esto no tiene fecha, ¿verdad? Pero cuando vimos todas las muertes que hubo, la falta de elaboración del duelo, se dispararon los índices de suicidio. Y en un país como el nuestro, que es una sociedad occidental de clase media acomodada, aunque están bajando los índices de la clase media, cada vez se está bajando mucho, pues estamos teniendo una media de 11 muertes diarias por suicidio, lo cual es una barbaridad. 11 personas que se quitan la vida cada día. Por desgracia estamos viendo cada vez entre 14 y 25 años es la causa de mayor muerte, es decir, suicidios entre jóvenes se están disparando. Ya hay casos de suicidios entre niños. ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? Hay una serie de indicadores. De hecho, creamos un grupo de trabajo sobre duelo y suicidio con especialistas en suicidio y para prevención. De hecho, vamos a editar en los próximos días un libro sobre la pastoral del suicidio, ¿no? Para cómo ayudar en los procesos de duelo cuando hay suicidio, porque el suicidio provoca un duelo terrible que tiene que ver con la culpa. Los padres se culpan, los esposos, las esposas, en fin. ¿De qué está hablando? Hay una quiebra. Nuestra cultura occidental, que ha puesto su mirada sobre todo en la producción, en el tener más que el ser, que tú bien lo traías antes, está generando que las personas no tengan ni propósito ni esencia. Es decir, mismo sin ser, en la Biblia hay poquitos casos de suicidio, muy, muy poquitos. Y fueron suicidios no por quitarse la vida, porque no, la vida es un sinsentido. De hecho,
nadie se suicida porque quiere morir. La gente se suicida porque no quiere vivir, que es distinto. Se suicida porque no aguanta el dolor, no aguanta la angustia, no aguanta. Si a esas personas se les da una expectativa de vida diferente, muchos dejarían de estar en ese proceso de buscar el suicidio. Más allá de casos psiquiátricos y médicos que hay de desequilibrio mental, ¿no? Más allá de eso. Entonces nadie se suicida porque quiero morir. No puedo aguantar este dolor. No puedo vivir con este dolor. Este dolor es tan terrible que no lo puedo aguantar. Entonces busca una salida. Dice, no, es un cobarde. No es un cobarde. Está buscando una salida a una situación que él no ve otro futuro. Nuevamente, la Iglesia tenemos ahí un campo de acción. Y tenemos un campo de acción más en el ser. Nuestro ser, como somos hijos de Dios y somos la imagen del Dios vivo aquí en la tierra, se tiene que traducir en un hacer, no al revés, como decíamos antes. Se traduce en un hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Ser comunidades inclusivas para personas que no encuentran otro lugar, personas que no tienen otra esperanza, personas que no tienen otra parte donde puedan ser entendidos, comprendidos y acogidos. No es fácil acoger a personas con tendencias suicidas. Yo he vivido, por desgracia, situaciones así, de personas que se suicidaron cerca, y lo viví con muchísimo drama. Cuando era un joven que no tenía tanto conocimiento como podía tener ahora, ni tanto, mejor dicho, entendimiento de las Escrituras, hoy hubiera accionado o reaccionado de otra manera. Pero sí, el suicidio es una de las lacras sociales que vivimos y que nuevamente, y perdona que sea autorreferencial, no es la intención, pero la Alianza Evangélica sí publicamos un manifiesto pidiéndole a la administración pública que hiciera algo al respecto. Y gracias a Dios, no porque nos escuchara a nosotros, pero sí ha reaccionado y se ha creado un observatorio del suicidio en España desde el noviembre que se declaró, y ahora creo que fue en enero que se ha puesto en marcha, también con un teléfono de ayuda al suicida, y esperemos que ese observatorio pues ayude a menguar o al menos a reducir considerablemente el número de suicidios aquí en nuestro país. Qué interesante. Y Marco, no, por supuesto, te permitimos, como además representante y cara visible de la Alianza Evangélica Española, y felicitamos por los manifiestos, las publicaciones del excelente nivel que están dando respuesta a problemas reales de hoy. La verdad que el papel de la Iglesia es fundamental en los tres temas que hemos tocado, tanto el cansancio, la salud mental, el suicidio. Marco, en la recta final, ¿qué consejo daría a hermanos creyentes, personas que nos están viendo en este momento, para que puedan cuidarse en una manera, ¿no?, de fusionarlo todo: salud mental, descanso, prevenir el burnout, en fin? ¿Qué nos podrías decir en tan poco tiempo? Yo sé que tienes capacidad para eso. Bueno, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pues hay que cuidar las tres cosas. Cuando Elías, después de un tiempo ministerial tremendo en el Monte Carmelo, triunfó ministerialmente, cayó al día siguiente, el camino de Oreb, ¿verdad? Cae en un desasosiego tremendo, al punto que se quiere morir. Fíjate, hablamos del suicidio, no se quiere suicidar, pero lo que va diciendo de Dios: quítame de aquí, no vale la pena. Es decir, en el fondo lo que le está diciendo a Dios, y voy a hablar específicamente sobre todo para los que estamos en el ministerio, ¿no? Casi le puede decir a Dios: mira, puedes decirme lo que quieras, Señor, pero después de lo que he hecho, después de que bajé fuego del cielo, matamos a los sacerdotes de Baal y de Asera, ha quedado claro que tú eres Dios, y esto no ha valido para nada. No me digas nada, porque si algo claro es que no vale la pena servirte. Casi podía hacer yo esta paráfrasis. Es el desasosiego, y cuando uno está en fase de agotamiento, corre el peligro de hacer una lectura definitiva de lo que es un tiempo momentáneo. Y eso es muy peligroso. Cuando nosotros estamos en fase de agotamiento, estamos desalentados, no podemos hacer lecturas de nuestra vida en función de un momento específico, de un tiempo concreto. Eso es muy peligroso. ¿Qué es lo que hace Elías? No vale la pena.
me quiero morir, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que hace Dios? No le da una palabra, no le da... ¿Sabes qué hace? Lo pone a dormir, cura de sueño, porque él debía de estar agotado. Te aseguro que matar a 800 profetas no debe ser, debe ser algo agotador. Pero cura de sueño, le da de comer y dormir, comer y dormir. Y no le dice mucho más que sigue caminando, largo camino te resta. Hasta que se llega a la cueva y ahí tiene el cuidado físico, ahora viene el cuidado mental, el alma, el cuidado mental. En la cueva se produce también y viene el cuidado espiritual, un silbo apacible. Ese desánimo, ese desaliento en el que él cayó, esa desesperanza, viene, cambia todo cuando hay otra cosa que Dios le da un nuevo destino. Entonces hay un destino. Yo tengo un dicho que uso, yo soy terapeuta familiar también, especializado en terapia sistémica, pero una de las cosas que yo utilizo siempre para trabajar es que para salir de una pesadilla hay que tener un sueño. Juego con ese concepto, ¿verdad? Y hay que, por cierto, para alcanzar el sueño hay que estar muy despierto en ese aspecto, pero hay que tener un sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, Elías, aún hay mucho que por hacer. Tienes que ungir a un sucesor tuyo, que va a ser Eliseo. Tienes que nombrar a Jehú como rey y tienes que nombrar a Hazael como rey de Siria. Es decir, le da un proyecto y Elías reacciona ahí. Reacciona. Si no se puede salir del agotamiento y del burnout solo con descanso. Y hace falta el descanso físico, hace falta el descanso del alma, el reposo del alma. Tienes que reposar en Dios, tienes que escuchar en Dios, tienes que escuchar ese silbo apacible, pero te hace falta el proyecto para el espíritu. El espíritu necesita un proyecto. Entonces, no salimos de nuestras crisis simplemente reposando. Necesitamos un proyecto. Adán necesitaba descansar el séptimo día. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto. Había que poner nombres a los animales, tenía que sojuzgar la tierra, tenía que llenarla, tenía que... En fin, es lo que llama el mandato cultural. Tenía que llegar a gobernar eso. Por eso necesitas descansar. Hay un descanso para algo. Entonces yo lo que recomiendo más en el ministerio, por supuesto, el reposo físico, tus vacaciones, tu tiempo sabático para renovarte de vez en cuando, el descanso del alma que tiene que ver con renovarse intelectualmente, tiene que ver con esa salud mental y la higiene mental que nosotros también necesitamos, que es algo de lo que poco se habla. Un día tendríamos que hablar exclusivamente de hablar sobre higiene mental, cómo podemos higienizar nuestra mente. Y finalmente necesitamos ese impulso para nuestro espíritu. Nuestro espíritu anhela las cosas de Dios. Nuestro espíritu va a Dios. Nuestro espíritu no se contenta con sobrevivir. Necesita un proyecto por el cual luchar, incluso por el cual desarrollarse. Y eso tiene que ver con el mundo del espíritu. Esas tres cosas pueden ayudar a no tener burnout. Y una cuarta, que esto es un extra que te voy a dar. Un buen sueldo. Estaba en un curso universitario, ya hice, creo que fue en el año 96 o 97, no recuerdo bien. Y fue el primer curso universitario que yo vi sobre burnout, el agotamiento y el queme, y para personas que trabajamos en el ámbito de lo social o en el sanitario. Y en aquel Paraninfo, bueno, fue un curso extraordinario. Una cosa que más gracia nos hizo es que decían los ponentes, uno de los elementos que más protegen del burnout es un buen sueldo. Porque cuando una persona se entrega, pero a cambio recibe una compensación, dice, es verdad, me agoto, pero mi familia vive bien. Y eso es un elemento muy protector. Pero eso es un extra. Así que
animo a todos los iglesias que le paguen bien a sus pastores si no los quieren ver quemados. Qué bien, pues recibimos los consejos y madre mía, cuánta información, ¿verdad? En tan poco tiempo, pero es una joya tener a Marcos. Me quedo con eso. El propósito fue también la clave del la última manera de actuar de Dios con Elías. Qué interesante. Marco, ha sido un placer tenerte, siempre un placer tenerte, pero disfrutar Gracias. aquí en el sofá o en el sillón, en esta En el versión de hoy, silloncito, sí. ha sido una bendición. Muchísimas gracias, Marcos, te deseamos lo mejor y te esperamos de nuevo, lógicamente, aquí. Encantado, a vuestra disposición. Que Dios os bendiga. Pues nos vemos en el próximo episodio del Sofá, que esperamos que sea tan interesante como este, aunque va a ser difícil. Le esperamos, que Dios los bendiga.